Hola, bienvenidos. Yo soy Brenda Ballín y estaré acompañándote en el capítulo 4 del libro Vivir sin máscaras. Capítulo 4. Abarcar al niño, al ego adulto y a los seres transpersonales. Solo cuando posees completamente tu ser exterior, tu ego, puedes entonces prescindir de él y alcanzar tu verdadero ser. Conferencia del Guía 132. La función del ego en relación con el ser verdadero. Comencemos. Bobby, Bárbara y la abuelita. Descubrir a la niña y a la sabia mujer interiores. Bárbara llevaba 5 años luchando contra el cáncer. Primero, le amputaron un seno y luego tuvieron que practicarle una extirpación extensiva de los ganglios. Ahora el cáncer había llegado a su hígado y le habían pronosticado menos de 6 meses de vida. Se decidió a tomar un retiro de 7 días para hacer un trabajo personal intensivo en Seven Oaks conmigo y con su terapeuta Donovan, con la intención de penetrar más profundamente en las raíces emocionales de su enfermedad y para prepararse espiritualmente para lo que pudiera llegar. Quería vivir, pero sabía de manera realista que tal vez no le quedaba mucho tiempo. Bárbara trajo al patchwork su propia visión bastante desarrollada del trabajo espiritual, una mezcla de su judaísmo cultural, de sus habilidades psíquicas y profundo respeto por las enseñanzas de la naturaleza tal como lo entienden los indios de los Estados Unidos. Se había separado de su esposo, lo cual había sido una terrible pérdida emocional, poco antes de su primer brote de cáncer. Al inicio de su retiro intensivo, escribió en su diario: "El aire otoñal huele muy bien. Estoy sentada en un banco de madera bajo el círculo de 7 robles sagrados frente a las montañas. Siento los olores de hojas crujientes y pasto, de insectos y de bellotas que se hacen viejas. Un olor dulce, pero no es el perfume de las flores de primavera y el verano. En cambio, es el olor de la tierra en descomposición y de las hojas que están convirtiéndose en tierra. Observo las hojas marrón del roble que caen tan suave y graciosamente a través del aliento del viento hacia la receptiva madre tierra. Reconozco las partes de mí que han caído a lo largo de los años como varitas y ramas de un árbol. No deseo caer completamente todavía, y espero que cuando lo haga, caeré tan sin esfuerzo y tan graciosamente como la hoja que ha terminado su estación. Mi cuerpo se convertirá en cenizas para alimentar a la tierra con calcio y minerales. Y entonces mi espíritu se elevará sobre las alas de las águilas que revolotearán sobre la tierra". Bárbara era consciente de su mujer sabia interior que aceptaba el lugar de la muerte y la pérdida en el ciclo de la vida. Al mismo tiempo, su ego adulto no quería morir y su niña interior estaba asustada ante la posibilidad de que nunca podría crecer. La niña interior de Bárbara, la pequeña Bobby, todavía estaba congelada dentro de ella, sin haber podido recuperarse de sus antiguos traumas. En el retiro intensivo, Bárbara usó su ego adulto para evocar y hablar con la pequeña Bobby, tan lastimada por las pérdidas que sufrió en la infancia. Y usó su ego para evocar a su ser espiritual, quien vino a ella en la forma de una antigua abuela de la tierra. Esa mujer sabia podía reconfortar y consolar a la niña Bobby y a la adulta Bárbara, tan asustadas de morir. Los 3 seres estuvieron presentes en su trabajo. Más adelante, Bárbara trabajó sobre el asunto emocional incompleto con su padre, quien se había suicidado de un balazo cuando la pequeña Bobby tenía solo 4 años de edad. Con la voz de la niña, escribió en su diario: "Mi querido papá,
Si al menos hubieras vivido. Pero capaz que entonces mi amor por ti se hubiera vuelto tan amargo como le pasó al de mamá, que se convirtió en algo tan dañino y malo. Yo nunca hubiera dejado de amarte, papá, nunca. No importa qué hubiera pasado. Yo no le hubiera hecho caso a mamá. Nunca le haré caso a mamá. Ella me dice mentiras para que su propia conveniencia, y yo no la voy a escuchar. Ni siquiera le voy a creer. Ella es fría y dura y nada sexy y odia a los hombres, y yo nunca la voy a escuchar. Nunca me portaré así contigo. Te quiero. Tú y yo nos parecemos. Somos dulces y cálidos, vitales, sexys y juguetones. ¿Qué tal si nos quedamos siempre juntos así? ¿Para siempre? ¿De acuerdo? Huyamos y juguemos sin crecer nunca. En sus sesiones con Donovan y conmigo, Bárbara poco a poco se permitió regresar cada vez más a la pequeña niña en su interior. Donovan y yo, a veces, hicimos el papel de su papá y de su mamá, y apoyamos su necesidad de descargar la rabia y el dolor que quedaban de su niñez. Gritó con cólera a su madre y sollozó por el dolor de la pérdida de su padre. El papá de Bárbara había sido un hombre desequilibrado, infantil e irresponsable, que nunca pudo conservar su trabajo ni mantener a su familia. Se había sentido fracasado durante mucho tiempo antes de llegar a suicidarte. En su diario, Bárbara describió parte de su trabajo con nosotros. Donovan me abrazó y fue mi papá durante un rato. Me dijo que estoy bien y que no importa lo que me suceda, yo estaré bien. Y él, mi guía, está feliz de que yo haya llegado a su vida y que él, mi papá, estaba feliz de que yo hubiera nacido. Mi papá, mi adorable, triste, loco, dulce, cálido, perdido, fuera de sí, confundido y amoroso papá. Donovan, en el papel de mi papá, dijo que mi amor era la única alegría de su vida, pero que todo el amor del mundo, si lo hubiera tenido y se lo hubiera dado, no lo habría mantenido con su vida, porque una persona no puede dar tanto amor a otra cuando ésta no lo sabe recibir. Donovan, papá, dijo, simplemente no puedo tener éxito en el trabajo ni con una mujer. Te amo, eres el brillo y la dulzura de mi vida, pero mis problemas son tan profundos que me abruman y estoy confundido y fuera de control. Así que me voy a tener que ir, pero no es tu culpa. Eso sonaba como yo misma. Pon a la mujer en el lugar del hombre. El único hombre adulto al que alguna vez amé con algo cercano o parecido al feroz y salvaje amor que sentía por mi padre, mi papá, fue mi esposo. Tal vez por eso es que la ruptura de esa relación fue tan dura y espantosamente dolorosa. Ahora amo así a Donovan. Tengo miedo por él. Tengo miedo de que la profunda experiencia que tenemos el uno del otro en este momento de alguna manera la ponga en peligro. Mi destino provocará daño en él. Podría, no puedo decirlo. No quiero poner mis pensamientos en palabras y tal vez le doy demasiado peso al hecho, pero tengo mucho miedo. El padre de Bárbara había amenazado con irse infinidad de ocasiones, muchas veces antes de que se suicidara. Así que ella nuevamente estaba experimentando el miedo de que Donovan se fuera y la vergüenza de que ella fuera la culpable. También sentía el terror que siguió a la muerte de su padre cuando su madre estaba abrumada y era incapaz de ocuparse correctamente de ella. Bárbara redescubrió el dolor y la cólera vinculados al recuerdo de que su madre había destruido todas las pertenencias de su padre inmediatamente después de su muerte.
incluyendo una carta que él había escrito para Bobby justo antes de suicidarse. Sentí la inmensa pérdida de nunca haber visto la carta que mi padre había dejado para mí. ¿Qué era? No importa qué tan simples o profundas hubieran sido las palabras, y la traición de mi madre que llevó a alguien a su cama, destruyendo todo rastro de él. Ella siempre fue tan egoísta, absorbida en el drama de sus propias dificultades. Cuánto la odiaba. Le dije a Donovan por primera vez, como mi madre, que había quemado la última carta de mi padre para mí. Donovan espontáneamente se puso a llorar, lo cual me conmovió. Su llanto honraba la magnitud de la pérdida de mi infancia, los pinchazos y la debilidad de mi espalda, ese familiar y atemorizante dolor típico del cáncer. Se han ido desde la sesión de esta mañana. Creo que se fueron con la cálida mano de Donovan sobre la parte de abajo de mi espalda, en el lugar exacto, mientras experimentaba y soltaba la cólera y el dolor de mi aturdida y adolorida niña. Golpeando almohadas y retorciendo los cuellos de las toallas, Bárbara se descargó de buena parte de su cólera infantil contra su padre por haberse matado y en contra de su madre por haberse derrumbado después de esta muerte y por haber desvalorizado su relación con su padre. El trabajo siguiente consistió en ayudarles, a su ego adulto, a comprender sus experiencias, especialmente la intensidad del impacto de la muerte de su padre sobre su niña interior. El suicidio ocurrió justo cuando Bobby estaba en la etapa de su desarrollo en que la pequeña niña despierta sus sentimientos sexuales y de amor por su papá, y justo cuando rechaza la dependencia total hacia su madre. Mucho antes de que los pudiera ver a ambos como gente real. Sucedió en la época en la que todavía era su perfecto papi y su mami era la malvada. Así fue como Bárbara se sumergió en su mente de niña y encontró las simplificaciones, generalizaciones y conclusiones falsas tan típicas del pensamiento infantil. Si me pasan cosas malas, entonces debo ser mala. En su mente infantil inconsciente, ella creía que la muerte de su padre debía de haber sido un castigo por su maldad. Probablemente estaba siendo castigada por amar a su padre y rechazar a su mamá. Esa conclusión errónea entonces la llevaba a, dado que merezco el castigo, yo me castigaré a mí misma. Si yo me castigo primero, entonces tal vez Dios no lo hará. Bárbara siempre había sentido que su padecimiento de cáncer, y más que nada de las terribles quimioterapias, eran como una forma de autocastigo, un pago por algo que ella no sabía qué era. Ahora, su mente adulta podía mirar profundamente dentro de la irracionalidad de sus conclusiones infantiles, empezar a ponerlas a prueba y tener compasión por la niña desequilibrada que había tenido ideas tan dolorosamente equivocadas y sufrido un autocastigo tan excesivo. A medida que su mente comprendía mejor las distorsiones de la pequeña Bobby, pudo ir más profundo dentro de la niña interior y encontró lo siguiente: soy exactamente como él. Odio a mamá y quiero que se muera. Él debería haberla matado en lugar de suicidarse. Entonces podríamos haber ido juntos, yo y mi papi, dejando a esa fría y mala mujer. Pero no la mató. Así que si crezco y me convierto en una mujer, entonces yo voy a tener que matarla. Porque ella lo mató a él, a su espíritu, de modo que ya no quiso vivir más. Así que mejor me mato antes de matarla a ella. Las mujeres son frías y malas y hacen que los hombres se suiciden. Así que mejor me mato antes de convertirme en una mujer como mi madre. Mi esposo me dejó. Debe de haber sido culpa mía. Yo era fría, exigente y muy crítica. Así que él empezó a beber.
Una noche tuvo un accidente de auto en el que pudo haberse matado, lo cual habría sido culpa mía. Me he convertido en una mujer como mi mamá, y ella hizo que muriera mi papá. Y yo estoy lastimando a mi esposo, así que yo también estoy haciendo eso. Estoy matando. Más vale que me mate pronto para evitar que me mate a alguien más. Después de haber escrito esto, Bárbara se acostó a dormir, pero se levantó en medio de la noche, asustada, y siguió escribiendo. Algo viene para llevarme en la noche. Nadie más puede oírlo o verlo. Nadie va a creer. Puede ser que sea yo. La pequeña niña estaba hablando, dejando que la Bárbara adulta conociera el miedo que le tenía a su demonio, a su destructividad, al asesino que llevaba dentro. Entonces, la voz de la niña de 4 años volvió a hablar, dejando ver algo más de los pensamientos negativos que residían en su interior desde el trauma del suicidio de su padre. Se acabó. Estoy contenta de que se haya acabado. Quisiera que ambos estuvieran muertos. Quisiera que todo el mundo estuviera muerto. ¿Quién me va a cuidar? Quisiera también estar muerta. Y nuevamente surge la revelación de lo que la parte destructiva de Bárbara hace en contra de sí misma y por qué. Estamos haciendo esto porque si perdemos el control, mataremos a alguien más. Así que estamos dejando que este cáncer se salga de control dentro de nosotras para que no perdamos el control afuera de nosotras. Bárbara llegó a una de las raíces de su cáncer, el miedo a su propio asesino vuelto en contra de ella. Y en esa misma noche, la niña volvió a hablar, dirigiéndose a la abuela, la guardiana del viaje de su alma. Duele, abuela. Ya no quiero que me duela más. Y pidió poder oír la voz de la abuela, quien le contesta. Sí, hija mía, el dolor psíquico y aún el físico que te has provocado para pagar por tu culpa oculta y por el miedo a tu maldad pueden cesar ahora. Ya no tienes que castigarte o dejar de amarte. Has sufrido más que suficiente. Ya puedes dejar de hacerte daño. Dios te ama tal como eres. Has sido completamente perdonada y siempre lo fuiste. El asesino al que tanto temías no es tan malo como creías. Era una respuesta infantil natural a tu dolor infantil real. Ahora puedes ver su infantil incoherencia y ya no tienes por qué tener nada. Estás a salvo y eres libre y completamente amada. Al reflexionar más tarde sobre su niña destructiva, Bárbara se percató de que ahora se sentía mucho más poderosa que nunca antes en su vida. Más tarde, escribió acerca de esta conciencia desde este lugar. El lugar de su ego adulto inteligente. Me he sentido desarmada porque no había reconocido a mi ser inferior, a mi asesino inconsciente. Al no ser dueña de mi asesino, su poder se quedó encerrado en un lugar oscuro donde me estaba matando. ¡Ah! ¡Qué alegría tenerlo por aliado! Recuperar su energía. Ahora conozco sus pensamientos secretos, sus pensamientos de muerte, y pude recuperar el poder de mi odio sin tener que expresar el autocastigo. Cerca del final de su retiro intensivo, Bárbara escribió desde el punto de vista de su ser adulto. Muy bien, niñita, te voy a cuidar. De verdad voy a hacerlo lo mejor posible. Haré lo posible por cuidarte de la manera más amorosa que puedo, reconociendo que soy imperfecta. Tal vez me muera,
de cáncer, pero no me voy a matar con el cáncer. Me amaré todos mis seres. Si pertenecemos juntas, nuestro ser interior, inferior y ser superior, entonces nos las arreglaremos para llegar hasta el Dios y la diosa de los que formaremos parte. Nuestra obscuridad es solo el dolor de nuestro conocimiento parcial, así que cuenta con las energías de la tierra para limpiar y curar. El águila volará aún cuando el sol se ponga y nuestra abuela, la tierra, suelte un olor tan dulce y rico. Bárbara también comenzó a hacer las paces con su madre. Ahora puedo ver que mi madre ha estado evolucionando hacia un intento más auténtico de dar un cuidado no egoísta, y ahí está creciendo un amor dulce y delicado de ella para mí tal cual soy. Y ahora mi tarea consciente y consiste en confiar y en aceptar eso de ella, dejarla que me dé en mi estado actual de necesidad y dejarla que sea, dado que su dolor seguramente fue tan grande como el mío. Ahora puedo sentir mi compasión por ella y también puedo llorar, junto con ella, por el doloroso pasado. Pero eso es algo que ya terminó. Mi mami nunca me llevará a la cama y mi papi nunca me abrazará, pero son mis guías. Han hecho ambas cosas y fueron mis papás durante este corto periodo, al mismo tiempo que continuaron siendo ellos mismos. Ahora los voy a dejar para ser mi propio padre y mi propia madre, para cuidarme yo misma. Durante este tiempo fui la pequeña Bobby, la niña del ser superior y del ser inferior, y al mismo tiempo era yo, la bárbara adulta. Y como siempre, la abuela también estuvo aquí. Así que bravo para todas nosotras, para todas las nosotras que estuvieron presentes en estos pocos y precisos días. Bravo. El retiro intensivo de Bárbara terminó con un ritual en la rueda de sanación de Seven Oaks. Pusimos fotos de su niña, de su ser adulto, en el centro del círculo, junto con una pluma de águila para simbolizar su espíritu. Invocamos el poder de los puntos cardinales para sanar y fortalecer su cuerpo y su alma. Bárbara vivió un año más de lo pronosticado, con muy pocos dolores. Ese año lo pasó realizando una profundización espiritual. Durante sus últimos meses, su madre le brindó unos cuidados exquisitos y el amor entre madre e hija fluyó con dulzura. Hacia el final de su vida, su espíritu a menudo viajaba fuera de su cuerpo y pasaba la mayor parte del tiempo con la abuela. Su conciencia egoica no sabía que el cuerpo se estaba muriendo, pero a menudo hablaba de estar con la abuela, viendo las montañas y volando con las águilas. Después de su muerte, sus cenizas fueron esparcidas debajo de los 7 robles de Seven Oaks y sobre la rueda de la sanación. Comentarios sobre la historia de Bárbara. Esta historia es muy intensa, pero es muy clara para que aprendamos a honrar la magnitud de las heridas infantiles. Es decir, honrar las conclusiones que hicimos durante nuestra infancia. Y es como observar cómo las conclusiones infantiles son muy simples, son muy generalizadas y sacan conclusiones falsas por falta de información, porque es lo que nos alcanza cuando estamos niños. Y solamente vamos a poder llegar a conclusiones adultas y conscientes si miramos la irracionalidad de estas conclusiones infantiles. Y para ello hay que mirar profundo y dar ese salto y ese clavado a atravesar esa noche, a atravesar esa oscuridad.
y observar cómo el miedo al ser inferior crea defensas aún peores, porque las defensas que está creando el ser inferior para no sentir el miedo y no sentir el dolor son peores, porque son prácticamente eliminar una parte de nosotros, suprimirla, no permitirla. Y eso es aún más doloroso que atravesar el dolor. Esa es la trampa. Eh, y también sirve como que es una respuesta natural que un niño tiene ante esas situaciones. Pero justamente hasta que no las atravesamos podemos realmente ver que son totalmente irracionales e incoherentes. Entonces, esta historia a mí me gusta mucho porque es como un claro ejemplo de que si conoces los secretos más profundos, más oscuros, más temibles del ser inferior, solamente conociéndolos es que regresa nuestro poder y nuestra energía para entonces nosotros decidir y no esa obscuridad que decide poner defensas, que decide poner las conclusiones infantiles antes que nuestro verdadero ser. Fin del comentario. Abarcar al niño, al ego adulto y a los seres transpersonales. Igual que Bárbara, cada uno de nosotros necesita encontrarse y cuidar a su niño interior. Y también podemos evocar a nuestra abuela y nuestro abuelo espirituales, a nuestros ángeles guardianes, maestros o guías que vienen a nosotros más allá del nivel de nuestra personalidad del ego adulto. A medida que viajemos hacia el interior, descubrimos muchos diferentes seres interiores, de modo que necesitamos mapas que nos permitan distinguir los múltiples tipos de conciencia que configuran nuestra totalidad. Mapas de la conciencia. En este libro
presentamos dos mapas de la conciencia de la psique humana individual, que proporcionan una guía confiable para el trabajo espiritual de transformación personal. El viaje de cada persona pasa por un terreno interior diferente y, por lo tanto, produce un mapa de experiencias único. Es cierto que solo al realizar tu propio viaje y adaptar los mapas a tus necesidades, podrás constatar la validez de los que se presentan aquí. Sin embargo, el hecho de contar con un mapa que ya le ha sido útil a innumerables exploradores te dará algunas referencias y fronteras que podrás usar como referencia cuando entres en tu propio paisaje interior. El mapa más general que se presenta a este libro incluye a los tres seres: la máscara, el ser inferior y el ser superior. La máscara, que será expuesta con detalle en el capítulo 6, es un falso ser exterior, el que ponemos frente a nosotros para que el mundo lo vea. La persona que pensamos que deberíamos ser. La máscara se parece de manera general al concepto junguiano de persona. Oculto por debajo de la máscara se encuentra el ser inferior, el aspecto negativo de la sombra junguiana, un almacenamiento de energía oscura y generalmente inconsciente que incluye todas nuestras distorsiones e ideas erróneas. El ser inferior y su transformación son especialmente abordados en los capítulos 7, 9 y 10. El ser de la máscara es reactivo. Ha sido creado como respuesta ante el impacto de los otros sobre nosotros. En cambio, el ser inferior es activo, espontáneo, y constituye el centro innato de la destructividad que surge de nuestra largamente olvidada decisión de separarnos de nuestro corazón y de la totalidad de la creación de Dios. En nuestro núcleo, o centro, se encuentra el ser superior, el cual Jung llamó el ser. Un cúmulo de energía vital positiva, espontánea, que constituye nuestro verdadero ser. Tal como será explicado en los capítulos 8 y 11, el ser superior tiene una vitalidad ilimitada disponible para crear una experiencia de vida positiva. La máscara y el ser inferior son acrecen-tamientos o defensas que nos impiden conocer nuestra verdadera identidad como emanaciones de Dios. Sin embargo, la máscara y el ser inferior también son algo muy real en el nivel humano. La división de la conciencia en estos tres seres, la máscara, el ser inferior y el ser superior, es algo central para los principios, el proceso y las prácticas del camino del ser sin defensas. El viaje espiritual comienza penetrando en la máscara, avanzando a través de la exploración y transformación del ser inferior y el conocimiento y establecimiento de un ancla en el ser superior. En este camino llegamos a conocer a Dios dentro de nosotros y a encontrarnos honesta y amorosamente con nuestras obstrucciones hacia Dios, las cuales han adoptado la forma de la máscara y del ser inferior. He aquí una visualización de los tres seres, con la máscara representando nuestra identidad exterior, debajo de la cual se encuentra el ser inferior, que define nuestra identidad central, nuestro ser superior. En nuestro centro se encuentra Dios. Hago un paréntesis en la lectura para describir una imagen, un esquema que viene aquí en el libro. El esquema consiste, o el dibujo consiste, en 4 círculos concéntricos, o sea que van hacia adentro, donde el primer círculo del centro es Dios, el que le sigue cubriendo a este central es el ser superior, afuera, cubriendo a este, el ser inferior, y afuera, el ser de la máscara. Este diagrama es muy nítido para entender cómo el ser de la máscara es el círculo más exterior, que es el que la mayoría de las personas conocen o dejamos conocer. Y poco a poco
vamos profundizando hacia el centro para encontrarnos con el ser inferior, con el ser superior y por último a nuestro Dios o diosa interna. En este capítulo se presenta otro mapa de la psique humana y será aquel al que se le hará referencia a lo largo del libro. Es un mapa de los 4 niveles de la evolución espiritual de los seres humanos, que también son 4 maneras diferentes de experimentar y conocer el mundo. Aunque cada una de estas representa 4 estadios sucesivos dentro del desarrollo espiritual, también pueden coexistir simultáneamente en nuestra psique como 1. El niño interior o la conciencia primaria. 2. El adulto o la conciencia del ego. 3. El alma o el nivel transpersonal que contiene la historia kármica del viaje de nuestra alma y también expresa la conciencia colectiva arquetípica de toda la humanidad. Y 4. El nivel de la unión, el cual es un sinónimo de la conciencia cósmica. En cada uno de estos niveles de desarrollo se tiene que realizar un trabajo interior diferente. El mapa de los 3 seres interactúa con el mapa de los estadios o niveles del niño, el ego adulto, el alma transpersonal y la conciencia de unidad. La máscara, el ser inferior y el ser superior se expresan tanto en el nivel del niño como en el del ego. La máscara desaparece en el nivel transpersonal, pero el ser inferior continúa expresándose en esta dimensión. Sin embargo, el lado oscuro de nuestra naturaleza desaparece en el nivel de la unidad, el cual se encuentra más allá de toda dualidad y por lo tanto más allá del conflicto que se desenvuelve en nuestro interior entre el ser inferior y el ser superior. Pie de nota. 1. A pesar de que estos mapas de la conciencia provienen de las enseñanzas del guía del Pathwork, la formación de mi pensamiento se ha visto influenciada por los libros de Ken Wilber, especialmente El espectro de la conciencia, Sin fronteras, y su más reciente libro, citados en Grace and Great, todos los cuales hacen distinciones muy útiles entre los diferentes niveles de conciencia. Sospecho que los 3 niveles de evolución de la conciencia del guía del Pathwork, el niño primitivo, el ego adulto y el ser o alma universal, también corresponde de una manera muy cercana a lo que Wilber escribe como los estadios prerracional, racional y postracional en la evolución de la autoidentificación. Él y otros, también llamando a estos niveles prepersonal, personal y transpersonal, o bien preconsciente, consciente y supraconsciente, yo he llamado estos 3 niveles niño, ego adulto y transpersonal, solo porque creo que esas fases son claras y simples. Fin del pie de nota. Este libro es un esquema del trabajo que se debe realizar en cada uno de los niveles y con cada uno de los 3 seres. El camino espiritual es el proceso de llevar nuestra identificación, quién creemos que somos, hacia la columna del ser superior. Empezamos en el nivel del ego, deslizando nuestra identidad hacia el ego positivo, fortaleciendo nuestra capacidad para realizar una autoobservación objetiva y compasiva. Entonces, dejamos caer nuestra ancla del ser hacia aspectos cada vez más profundos del ser superior, incluyendo al niño interior espontáneo y creativo, al padre, madre o maestro interior llenos de amor y sabiduría. Desde este punto seguro de identificación con el ser superior, entonces incorporamos los otros aspectos de quienes somos, nuestras identidades personales fragmentadas y defensivas que se encuentran en las columnas de la máscara y del ser inferior. Invitamos a estos aspectos menos desarrollados hacia la conciencia y los integramos en el recipiente más amplio de la conciencia que nos da el ser superior. De este modo, recogemos los pedazos esparcidos de nuestros seres y los llevamos de vuelta a casa, creando así
una unidad más y más clara en nuestras vidas. Del mismo modo, continuamos develando la conciencia de nuestra realidad más profunda como algo que ya viene en la unidad y la integridad en unión con Dios. No trates de entender todo esto de una sola vez. Deja que se vaya metiendo en ti a medida que avanzamos, a lo largo de los estadios o niveles del camino en los siguientes capítulos. Entonces, todo se volverá claro. Hago un paréntesis para describir una tabla que viene en el libro, en donde el título eh, son columnas. Entonces, la primera columna dice nivel y tarea de desarrollo. Y luego hay otra columna que se llama los tres seres, la cual se divide en la máscara, el ser inferior y el ser superior. Es decir, esta tabla nos va a describir eh, cómo es la máscara, el ser inferior y el ser superior en cada uno de los niveles del desarrollo, que en este caso serán el ser niño, el ego adulto, y el alma a nivel transpersonal y el nivel de unión. Comienzo con la lectura de la tabla. El ser niño. Reeducar al niño interior para que se convierta en un adulto autónomo. El aspecto de la máscara es niño de actitud falsa que se comporta en relación con las expectativas de los demás, a fin de evitar la vulnerabilidad de ser real. Niño sumiso o rebelde en reacción a la autoridad paterna que proyecta en los demás. El ser inferior del ser niño. Niño egoísta, voluntarioso, que solo quiere las cosas a su modo. Niño negativo, herido, que se defiende contra el dolor y la desilusión. Supersticioso y no autónomo. Aspecto del niño en el ser superior. Niño espontáneo, amoroso y creativo con el espíritu. Niño abierto, sin defensa y capaz de sentirse y ser vulnerable. Abierto a la realidad espiritual, sin prejuicios. Pasamos al ego adulto. Fortalece la mente positiva del ego, alinearse con el ser espiritual. La máscara del ego adulto. Imagen idealizada de uno mismo que presentamos ante el mundo y deseamos creer que es quienes somos. Exigencias perfeccionistas sobre uno mismo y los demás. Defensas del carácter de la máscara, una distorsión de la cualidad divina de la sumisión, amor, la agresión, poder o el retraimiento, serenidad. El ser inferior en el ego adulto. Defectos de la personalidad. Ego autoconcentrado y egoísta que quiere ser el amo de todo lo que vigila. De manera alternada, un ego débil y dependiente que no asume su responsabilidad ni acepta lo que merece. Orgullo, obstinación y miedo, aspectos del ser inferior en todos los niveles. El ser superior en el ego adulto. Buenas cualidades de la personalidad, voluntad positiva del ego al servicio del ser espiritual. Toma decisiones positivas. Fuerza de personal. Amor, poder o serenidad. El alma a nivel transpersonal. Sanar el alma personal y colectiva. Abandono ante Dios. La máscara en este nivel. Ya no hay máscaras. El ser inferior. El alma personal, directiva negativa del alma, con la intención de perpetuar la dualidad. Fallas en el alma personal, distorsiones kármicas. Alma colectiva, arquetipos negativos e impulsos demoníacos, apego al poder negativo y la separación, el mal. El ser superior en el nivel del alma transpersonal. Alma personal, directivas positivas del alma con la intención de unificar. Abandono ante los guías interiores y de Dios. Y el último nivel es el nivel de unión, estar en Dios.
Ya no hay máscara, no hay más impulsos de separación, ya no hay un ser interior ni un ser inferior. El ser superior es la presencia creativa, amor y verdad, estar en el aquí y en el ahora. Comentarios sobre este subtítulo. Puede parecer muchísima información, pero este es un resumen de todo el trabajo que nos presenta en este libro del patchwork. Y vamos a irlo desmenuzando poco a poco, y también cada uno va a decidir a qué profundidad puede entrar en cada una de estas etapas. Así que si ahorita sientes que es demasiado, que no entendiste, eh, quédate tranquila, quédate tranquilo y trata solamente como de sentir, de permitirte sentir qué te sucede o qué le sucede a tus seres con esta información, con este resumen. Y me gustaría explicarte que justamente los que están en el taller de Vivir sin Máscaras, y si no lo estás, pues también que sepas que hay maneras de ir trabajando de la mano en cada una de estas estadías, con cada uno de estos seres, y que para cada uno va a haber un trabajo muy único. Esto es muy importante porque cualquier mapa que te ofrezcan en cualquier variante holística, en cualquier metodología psicoterapéutica, solo son guías, solo son mapas, pero tu experiencia va a depender de ti mismo, de ti misma, del compromiso que tengas con esta parte de transformación hacia tu mejor versión. Y solo tú vas a decidir hasta dónde quieres llegar, hasta dónde estás lista o listo para llegar en estos momentos. Así que confía. Fin de comentario. El ser niño. Dentro de cada uno de nosotros vive un niño interior. De hecho, tenemos muchos niños interiores que corresponden a cada uno de los niveles de desarrollo a través de los cuales hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Son especialmente importantes para nuestro proceso de sanación personal los niños que se quedaron bloqueados en alguna etapa de su desarrollo emocional a causa de negligencia, la invasión o los traumas. Cuando el desarrollo emocional ha sido incompleto, el adulto expresará los asuntos no resueltos de la infancia hasta que se les ponga atención. El adulto que somos puede reexperimentar la conciencia de esos niños interiores a fin de sanarlos. El bebé que hay dentro de nosotros siempre fue dependiente de quienes se encargaban de cuidarlo, y su imperativa necesidad de cuidados, amor y comodidad fueron asuntos de vida o muerte. Cuando estos no fueron correctamente satisfechos, el niño interior continuará tratando de que los demás se ocupen de él o ella. En cambio, rehusándose a sentir la necesidad de los cuidados de los demás, mucho tiempo después de que ha dejado de ser niño físicamente. La demanda de gratificación inmediata era una necesidad real para el bebé, pero en el adulto no es ni correcta ni realizable. Solo al permitirnos sentir el impacto total de no haber recibido satisfacción a nuestras primeras necesidades y el inmenso dolor ante esta situación, nos permite volver a dar cuidados paternos, maternos a nuestro bebé para propiciar que crezca y madure, a fin de convertirse en un adulto capaz de cuidar de sí mismo. El niño que comienza sus experiencias y que nos habita necesitaba afirmar su independencia y empezar a controlar sus funciones corporales. Si nuestra necesidad de diferenciación fue bloqueada, el niño dentro de nosotros seguirá temiendo la invasión por parte de los demás, afirmando inconscientemente su derecho a separarse, lo cual podrá limitar nuestros intentos por alcanzar la cercanía adulta.
Solo al volver a experimentar nuestra rabia infantil ante el hecho de que se haya coartado nuestra necesidad espontánea de crecer separado de los padres, podremos encontrar el equilibrio adecuado entre la separación y la unión en la edad adulta. Una parte de nuestra psique se congela en cualquier punto del proceso del desarrollo de la infancia hacia la adolescencia, cuando lo que se experimenta implica una ausencia de seguridad personal, un trauma o una amenaza tan grandes como para que no se les pueda haber sentido y liberado en ese momento. El desequilibrio puede ir desde las necesidades físicas y emocionales insatisfechas en la primera infancia o desde la falta de apoyo cuando empezamos a experimentar con nuestras capacidades, hasta la invasión de las fronteras de la integridad personal más adelante en nuestro desarrollo. El niño generalmente no tiene la perspectiva suficiente como para saber que lo que está sucediéndole no es correcto. En cambio, se adapta al medio ambiente en el cual es criado o criada y reprime su dolor o protesta. Si no sabe lo que le está pasando, si no sabe que lo que le está pasando no es correcto, pero no tiene a nadie con quien hablar de su situación, la soledad puede ser en sí misma insoportable y la situación negativa correspondiente nuevamente puede ser reprimida. Más tarde, sin embargo, cuando observamos de cerca nuestra conducta de adultos, podemos ver claramente que ciertas etapas de nuestro proceso de desarrollo fueron desequilibradas o no pudieron completarse. Entonces, podemos entrar en la mente y en los sentimientos del niño que todavía vive en nosotros y contemplar el proceso de crecimiento. Bárbara, cuya historia sirve de introducción a este capítulo, encontró a su niña interna y la dejó hablar. Su Bobby interior habló, tal como podíamos esperarlo, con una voz de niña. La Bárbara adulta, junto con sus guías terapeutas, escuchó de una manera en la que nunca antes nadie le había escuchado en su terrible dolor de niña después del suicidio de su padre. Este solo proceso de escucharla le ayudó a la niña a sanar los secretos sentimientos asesinos que había juzgado de manera tan severa, castigándose tan dolorosamente. En el capítulo 5 discutiremos más acerca del proceso para trabajar con nuestros niños interiores, pero en este nos dedicaremos a la mente del niño en general, aunque nos damos cuenta de que existen enormes diferencias entre un bebé y un niño o niña de 10 años de edad. No obstante, en términos de su desarrollo, ambos todavía están en el proceso de lograr que sus necesidades de dependencia sean satisfechas, al tiempo que van abandonando esa dependencia. Ambos todavía están en variados niveles de fusión con su medio ambiente, separándose gradualmente para convertirse en personas individualizadas. Comentarios acerca del subtítulo El ser niño. Este subtítulo habla de algo súper importante para nuestro proceso de desarrollo personal, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, porque es como la semillita de un montón de cosas. Y esa semilla para mí siento que es el identificar qué necesidad primaria no estuvo cubierta o hubo alguna invasión o algún trauma que no permitió un desarrollo emocional completo. Y es muy importante porque de verdad esas necesidades no resueltas o cuando esas necesidades no fueron correctamente satisfechas, es cuando vamos a seguir repitiendo eh, aspectos de nuestro ser o reacciones o acciones que demanden que esa necesidad infantil
sea atendida, sea abrazada, sea vista, para entonces realmente darle lo que necesita, porque lo que empieza a hacer es justo a mostrar más bien la defensa. Y algo muy importante que menciona este subtítulo es esta parte de que solo, de verdad, solamente si permitimos sentir completamente con todo lo que implica el impacto total de no haber recibido satisfacción a nuestras primeras necesidades, solo si nos dejamos sentir ese inmenso dolor que nos provocó esa situación, ese corte, ese bloqueo, es la única manera en la que entonces podemos volver a darnos ese cuidado, volver a propiciar que esa necesidad sea cubierta para dejar de necesitar las reacciones infantiles, para dejar de actuar las defensas infantiles. Y esto es muy importante porque a pesar de que nuestro adulto pueda ser consciente de un montón de cosas, es muy importante reconocer que el niño no tenía la capacidad, no tenía las herramientas ni los conceptos para entender qué le estaba sucediendo. Y mucho menos para entender que eso que le estaba sucediendo no era alineado ni equilibrado ni para su beneficio, sino que no tenía la capacidad de entender que qué le estaba sucediendo. Y entonces, por lo tanto, ahí es cuando nuestro ser se adapta y se distorsiona a algo que no somos, a algo que cumple una necesidad no nuestra, sino del exterior para poder sobrevivir, para poder realmente ser algo, ¿no? Para realmente sentir que no muere, sentir que ese amor que busca, esa unidad que se busca, está cubierta. Fin del comentario. La mente infantil indiferenciada. El niño que tenemos dentro de nosotros no solo tiene las características del niño específico que alguna vez fuimos, sino también las cualidades universales de todos los niños. El ser niño es espontáneo, creativo, juguetón, sensible. Responde tanto emocional como físicamente y está lleno de encanto, asombro y amor. Estas son las características del ser superior del niño. Pero el niño también es egoísta, exigente, dependiente, irresponsable, incapaz de discriminar, caótico, inmaduro y supersticioso, lo cual constituyen las características del ser inferior del niño. Al nacer, el niño aún no posee un ego. Sin este, es posible percibir el mensaje del ser verdadero con relativa facilidad. Pero sin el ego, el significado del mensaje se distorsiona. El niño experimenta el anhelo por la máxima perfección, el máximo poder y el máximo placer. Pero en el ego no desarrollado, todos esos deseos no solo son ilusorios, sino egoístas y destructivos. Conferencia del Guía número 132. El niño o niña conoce espontáneamente el potencial ilimitado del mundo invisible del espíritu, del cual recientemente ha venido. Pero esos mensajes se encuentran distorsionados por las exigencias de satisfacción instantánea provenientes del exterior, sin tener que crear esa satisfacción desde su propio interior. La mentalidad del niño o niña se parece a las de los hombres primitivos o mente colectiva. Pie de página. Quiero aclarar que, al conectar los estados del niño y primitivo, no quiero decir que los pueblos indígenas o primitivos solo piensan con una mentalidad infantil. Este
es un tipo de pensamiento o de conciencia, el aspecto no desarrollado o infantil de todos los pueblos. De hecho, todas las culturas humanas tienen elementos de los tres aspectos: la mente infantil, la mente del ego y la mente transpersonal. No obstante, en muchas culturas indígenas, de la mente del ego o discriminadora es la menos desarrollada. En cambio, se expresan de manera más completa tanto los aspectos infantilmente supersticiosos como los aspectos maduramente espirituales. Dado que nuestra cultura, típicamente occidental, por el contrario, ha enfatizado excesivamente el desarrollo de la mente del ego separado, se puede encontrar un necesario equilibrio en los occidentales que abren a las enseñanzas espirituales que se encuentran en las culturas nativas. Fin del pie del página. La mentalidad del niño o niña se parece a la de los hombres primitivos o mente colectiva. Es fundamentalmente inconsciente. Funciona a partir de respuestas automáticas o instintivas en vez de partir de decisiones conscientes o de una reflexión en torno a sí mismo. Vive en los niveles físico y emocional de manera elemental y completamente en el momento. Solo conoce su propia experiencia y hace generalizaciones acerca de la naturaleza del mundo desde la perspectiva limitada de su mundo personal. El capítulo 5 explora más ampliamente cómo esas generalizaciones que hacemos en la infancia dan color o incluso definen nuestra experiencia actual de la realidad. La conciencia del niño o niña se confunde con su ambiente, con la familia, la tribu y la naturaleza. A partir de esa fusión, desarrolla ilusiones de omnipotencia. Antes de percatarse de su limitado aislamiento, cree que puede hacerlo todo y no sabe que existe la muerte ni la teme. La sensación de la mortalidad surge al mismo tiempo que la conciencia de ser un cuerpo y un ego separados. Cuando somos adultos, tenemos miedo del niño interior a causa de las poderosas y espontáneas energías en las que vive y que inconscientemente controlan muchas de nuestras acciones actuales. Tenemos miedo de nuestro niño o niña internos porque sus impulsos y acciones primitivos no se originan solo en el ser superior, sino también en el ser inferior. La idea inicial del pequeño niño acerca de lo que es bueno es aquello que le hace sentir bien en el momento, mientras que lo que estorba su gratificación inmediata es concebido como malo. La mente del niño, previa al surgimiento del ego, no realiza juicios morales independientes y puede tener dificultades para comprender qué es lo que está haciendo equivocadamente cuando se le dice que su acción es mala. Vive de acuerdo con los dictados de las costumbres de su familia, tribu, pero aún no ha desarrollado su sensibilidad de una moral individual. Para el niño, un acto de máximo egoísmo puede surgir inmediatamente después. Suscríbete a YouTube Premium, todo YouTube sin interrupciones. Para el niño, un acto de máximo egoísmo puede surgir inmediatamente después de un gesto de generosidad espontánea, sin que eso le haga sentir contradicción interna alguna. Para el niño o niña, un acto de máximo egoísmo puede surgir inmediatamente después de un gesto de generosidad espontánea, sin que esto le haga sentir contradicción interna alguna. Mi hija Pamela siempre ha adorado a su gato Butterscotch y sin embargo, cuando tenía 6 años, le cortó sus bigotes sin dudar un momento, simplemente porque en ese instante el gato no era para ella nada diferente a sus muñecas Barbies, a las que regularmente les cortaba el pelo.
De una sensible intuición acerca de una persona amada puede surgir una crueldad bárbara hacia otra, e incluso la misma, que de ese momento es percibida como el enemigo. Una conciencia sostenida del otro depende de un desarrollo sano del ego y de la comprensión de nuestra separación de y al mismo tiempo la relación con los otros. El niño aún no se ha diferenciado ni es responsable en sus relaciones con los demás. Podemos ver al ser infantil operando dentro de nosotros siempre que inconscientemente convertimos a nuestros compañeros o a quienes tienen posiciones de autoridad en figuras paternas, a las que les exigimos y de las que esperamos un amor perfecto o un incesante alimento emocional. Un adulto incapaz de asumir el toma y daca, así como la igualdad esencial que exige una relación entre dos adultos, vive todavía dentro de un olvidado guión infantil. La necesidad de tener reglas rígidas y una jerarquía también es un indicio de que la mente infantil está buscando un mundo más simple en el que hay mamás y papás o jefes tribales que se hacen responsables y definen lo que está bien. El niño hombre primitivo que vive en nosotros es supersticioso en su relación con Dios. Convertimos a Dios en una figura de autoridad exterior que recompensará o castigará nuestro comportamiento, del mismo modo en que esperábamos que lo hicieran nuestros padres. En la mentalidad infantil, todas las corrientes internas psicológicas y espirituales se proyectan hacia afuera, y el mundo está habitado por demonios y ángeles, espíritus buenos y malos, a los que agradecemos o culpamos según la experiencia del niño. El niño hace que el mundo invisible se vuelvan cosas y seres tangibles, y esto es una de las cosas que amamos en los niños. Pero el niño no entiende que muchos de sus seres fantásticos son proyecciones que se originan en el ser. Siempre que creemos en nuestras supersticiones, estamos inmersos en nuestra mente infantil. Todos lo hacemos en un intento secreto por hacer un trato con Dios. Hacemos sacrificios para obtener lo que deseamos, o en cambio nos portamos como si lo divino fuera un gran papa en el cielo. El camino espiritual exige que develemos al niño interior no desarrollado y negativo en relación con el ser, con los otros y con Dios, a fin de que podamos ayudar a la maduración de los aspectos no desarrollados. Si somos realmente abiertos para comunicarnos con nuestro niño interior, él o ella nos hablará y revelará en dónde nos hemos quedado bloqueados. Debemos ser como padres para nuestro propio niño interior, estimulándolo para que crezca y se haga responsable e independiente. El ser infantil, en su aspecto positivo, nos da acceso a nuestras energías creativas y espontáneas. Es nuestra liga con la profunda sabiduría de las culturas primitivas, como se puede ver en lo siguiente. Un hombre mayor que trabajaba como consultor en organización tuvo este sueño durante un retiro de 3 días al aire libre en las tierras de Seven Oaks. Supuestamente estoy conduciendo un grupo sobre el tema del desarrollo organizacional, pero las cosas están funcionando mal. Un niño se me acerca y me dice, aquí no está pasando nada nuevo. Todo sucede tal como pasaba hace 2500 años. Creo que tiene razón. La mayor parte de las dinámicas del grupo en realidad son asuntos no resueltos acerca de las desilusiones que estas personas han tenido con sus papás y sus mamás. Y la mayoría de los conflictos en el grupo tienen que ver con lealtades tribales y asuntos territoriales. No hay nada de moderno en el desarrollo organizacional después de todo.
El niño entonces me saca del cuarto hacia el sótano del edificio. Desde ahí entramos en una cava y seguimos bajando. Finalmente me conduce hacia un cuarto ceremonial en penumbra y me muestra algo que está mitad enterrado en el piso. Me acerco y empiezo a sacarlo. Es una enorme rueda. Es una rueda de piedra y me doy cuenta de que tiene 4 grupos de huellas de manos. Un grupo para cada uno de los 4 rayos de la rueda, que corresponden a los 4 puntos cardinales de la rueda de la sanación. Uno de los grupos está conformado por las huellas de las manos de un niño. Este hombre fue llevado hacia una profunda exploración de su niño interior y de sus conexiones con su ser más primitivo, la profunda sabiduría primitiva interior que subyacía a su aspecto civilizado. Al descubrir más acerca de su niño y su sabiduría primitiva, se dio cuenta de que también sería llevado a ser más un transmisor de sus nuevos descubrimientos. La exploración del niño que hay en nosotros puede abrirnos a las energías más profundas de los niveles universal o transpersonal de la experiencia. El ser del ego adulto. Dentro de cada uno de nosotros vive un ser del ego adulto, el ser con el que normalmente nos identificamos. El ego es capaz de elegir y dar seguimiento. Es capaz de soportar la frustración y de trabajar duro para alcanzar una meta en el futuro. El ego nos permite ser autónomos, responsables, ordenados e independientes para poder negociar exitosamente dentro de nuestro dominio material humano como seres separados. Pero el ego también es calculador, materialista, extremadamente mental y está encerrado en las rígidas fronteras del estrecho interés personal. Por sí mismo, es incapaz de generar placer, alegría, creatividad o amor. Tiene que ser capaz de soltarse ante el ser más amplio para poder experimentar el flujo espontáneo de la fuerza vital. Pero antes, la mente infantil tiene que dejar la exigencia de gratificación instantánea y desarrollar un ego capaz de aceptar las limitaciones de la vida humana. Tienes que aceptar que tus limitaciones como ser humano, antes de poder percatarte de que tienes una fuente ilimitada de poder a tu disposición. Tienes que aceptar tus propias imperfecciones, así como las imperfecciones de la vida, antes de poder experimentar la perfección absoluta que constituye el destino que al final de cuentas tienes que realizar. Pero solo puedes comprender esto una vez que hayas abandonado la distorsión infantil de este conocimiento. Tienes que aprender a soltar el deseo de un placer supremo y aceptar el placer limitado antes de poder percatarte de que el placer absoluto es tu destino final. La aceptación de lo menor es la aceptación de la realidad de las limitaciones de esta dimensión. Para ello, son necesarias las facultades del ego. Solo cuando tu ego se relacione de manera adecuada con el ámbito en el que tu personalidad y tu cuerpo viven ahora, entonces podrás comprender profundamente tus facultades reales, tu potencial y tus posibilidades. Conferencia del Guía del Pathwork 132. Mientras las limitaciones del ámbito humano no son aceptadas, no es posible trascenderlas. Mientras el ego no esté suficientemente desarrollado, no puede ser abandonado. Esto puede sonar contradictorio, pero se trata de los pasos esenciales en el camino espiritual. Solo cuando el ego es sano y fuerte, podemos saber que no constituye la respuesta final, el dominio final del ser. Conferencia del Pathwork 132. Comentarios sobre el ser del ego adulto. Aquí es muy importante
quitarnos esta idea que nos sembraron a muchos de que el ego es malo y de que hay que destruirlo y que no puede tener lugar. Em, Porque es algo que se persigue constantemente en muchas corrientes o que yo he visto que consultantes o personas que están en un camino de desarrollo personal intentan. Pero cuando nos damos cuenta de que el ego es como una guía de comparación, de decir, a ver, tengo que elegir algo y entonces lo tengo que, tiene que haber una referencia, eso. Entonces, el ego está ahí, pero un ego sano es capaz de aceptar todas las limitaciones para poder trascenderlas. El ego está ahí para no identificarnos con eso que creemos que somos. Pero es necesario que exista esa referencia para entonces poder hacer algo distinto, para entonces saber que no solo somos eso que conocemos o que creemos conocer de nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces, es justo eso, ¿no? El ego está ahí para darnos el material que necesitamos para trascender. Fin del comentario.